Listo, muchachos. Muchachos, una reflexión antes de que arranquemos. Siempre me estoy dando cuenta que me aparecen acá conectadas 12 personas. Cuando voy y reviso la asistencia, aparecen 14 personas en la asistencia. Entonces, no sé si es que estamos jugando a entrar y marcar la asistencia, pero no entrar a las clases virtuales. Yo me doy cuenta porque yo reviso la grabación y miro la estadística de quienes estuvieron conectados. Entonces, para que lo tengan en cuenta también, no es solamente marcar la asistencia por marcarla y no entrar a las clases virtuales, porque para mí eso es inasistencia, aun cuando entren a las 7 de la mañana a marcarla en el campus virtual. Listo, para que lo tengan en cuenta. Yo reviso minuciosamente eso, igual que las evaluaciones del SER, igual que los trabajos, la exposición que vamos a tener, todo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Natalie, ya sé para qué me levantaste la mano. Otra vez Profe, me a mí tocó siempre se marcar la me cierra la asistencia. asistencia. De nuevo, Siempre, siempre, yo no alcanzo, yo no sé por qué. ¿Será por el internet que es muy lento y cuando ya me doy cuenta ya? pero no entiendo cómo no alcanzas. Hora y media, está habilitada de 7 a 8:30. Pero no, profe, porque yo termino la clase y la marco ya después y yo ya son las Bueno, 9. Se me siempre estoy, olvida. pero ya me di cuenta que hoy no la marcaste nuevamente. Listo. Ah, bueno, profe. Planeación logística. Entonces, hablemos sobre lo que es la planeación logística. La planeación logística pues viene de un concepto más general de la calidad, que es la planeación estratégica, ¿sí? Todo parte del sistema integrado de calidad, básicamente de la norma 9001, en cualquiera de sus versiones que habla sobre planeación estratégica. Entonces, la planeación logística se deriva de ahí y es todo un proceso pues que se integra todos los, digamos, subprocesos que existen alrededor de la planeación asociado pues con la administración, la gestión, de gestión pues, de insumos, de información, de capital, de bienes, de servicios, de personas, de materias primas, de material y de equipo que necesitamos pues para poder desarrollar todo nuestro proceso logístico en la cadena de abastecimiento. Entonces, la planeación logística debe garantizar una respuesta oportuna, obviamente, en eso es lo que nos movemos, en esas entregas oportunas y cumpliendo con las expectativas del cliente final, ¿sí? El cliente final puede ser una empresa que está esperando una mercancía o el cliente final puede ser la persona natural que está también esperando un paquete o un servicio, ¿sí? Entonces entendamos que ese cliente final no siempre es la persona que está en su casa, sino también es una empresa, dependiendo en el área logística en la que nosotros nos estemos desarrollando. Entonces, integrar todos estos elementos de la planeación estratégica es lo que convierte al proceso logístico como un instrumento para ser competitivo en el mercado. O sea, si yo soy una empresa dedicada a la logística únicamente, vamos a sacar la empresa productora, ¿cierto? Digamos, está la empresa que produce, pero hay una empresa que se dedica únicamente a la distribución, al transporte, a la distribución y al almacenamiento. Entonces me convierte competitivo cuando yo integro estos procesos y los desarrollo de manera eficiente, también con un servicio al cliente. ¿Listo? Entonces, esta planificación logística es un proceso sistemático. ¿Qué quiere decir sistemático? Pues que es una serie de pasos que lo venimos desarrollando a través de diagramas de flujo. Es ese proceso sistemático para poder obviamente encontrar oportunidades de mejora, siempre estamos hablando de oportunidades de mejora en los sistemas de gestión de calidad y detectar, digamos, esas falencias o esas fallas que puedan aparecer en el proceso. ¿En cuál proceso, profe? En todos, desde el almacenamiento, el inventario, proveedores, control de mercancía, control de materias primas, distribución, entrega, cargue, descargue, ¿cierto? Entonces, poder encontrar esos fallos que puedan existir y pronosticar cómo actuar frente a esas situaciones particulares que se están o que se puedan presentar. Entonces, que hay un derrumbe, por dónde puedo yo desviar el vehículo o si tengo otro punto en otro lugar del país que me pueda suplir esa necesidad mientras pues pasa esa contingencia que se está presentando. Eso básicamente es la planeación logística, tener como
el mapa general en perspectiva de todo lo que pueda pasar durante el desarrollo logístico en la distribución, en el almacenamiento, en el aprovisionamiento, ¿cierto? Para poder desarrollar todas las mejoras necesarias en ese sistema. Por acá no llegó alguien más. Mauro, levantaste la mano, cuéntanos. Profe, buenos días. Buenos días. No, es que era para decirte que Manuel pues está entrando a la clase y pues que usted no lo acepta. Ya lo acepté, ya llegó por ahí. Sí, bueno, muchas gracias. Lo acabé de ver. ¿Listo? Bueno, entonces esa es la planeación logística, ese proceso sistemático. ¿Qué se requiere para hacer una buena planeación logística? Pues una organización total de todos los procesos internos y externos de una forma adecuada. ¿Cuáles son los procesos internos? Adecuar la bodega de almacenamiento, tener la flota de vehículos, tener disponible mercancía, tener stock de mercancía, que ya lo vimos también, hacer el inventario de esa mercancía, contar con buenos proveedores que también cumplan, por supuesto, porque muchas veces se retrasa una producción o una distribución no por el área logística como tal, sino por los proveedores con los que estamos haciendo negociaciones, optimizar las existencias, eso lo hemos hablado mucho de lo que está en stock, y cuando hacemos procesos de abastecimiento y vienen las mercancías pero no llegan, entonces también con qué contamos nosotros en la bodega para poder cumplir con esas fechas y tiempos a nuestros clientes. Integrar los diferentes sectores de la compañía y también pues hacer un cumplimiento de los plazos que se han pactado. ¿Listo? Los buenos proveedores, entonces se debe evaluar dentro de esos proveedores que tenemos los costos y el beneficio, entonces ahí entra un sistema de costos que es costo-beneficio, entonces cuánto nos vale comprar esas materias primas que requerimos y cuál es el beneficio pues versus esos costos que estamos pagando. Muchas veces decimos, pues es que esa mercancía o esa materia prima es muy costosa, pero también cuál va a ser el beneficio que nos brinda ese proveedor cuando hacemos ese abastecimiento. Calidad en el transporte y en la entrega, el cumplimiento de plazos y tiempos y también tener en cuenta las distancias que se manejan con esos proveedores. Pues este proveedor está en China, entonces cuánto tiempo se va a demorar por la distancia en la que se encuentra esa materia prima o ese material. ¿Listo? La optimización de las existencias es algo muy importante. En algún momento les dije, esto es, digamos que como un cálculo interno que hace la propia empresa para determinar cuánta cantidad es buena tener dentro de la bodega de almacenamiento, porque una existencia muy grande o muy pequeña puede representar problemas. Si es una existencia muy grande y si es materia prima o, digamos, mercancía en general, ¿sí?, que se pueda dañar, pues tener tanta existencia tiene obviamente unos costos por almacenamiento y también que se puede deteriorar, ¿cierto? Y también, si estas existencias son muy pequeñas, pues obviamente vamos a tener un momento tal vez de desabastecimiento. Entonces, hay que empezar a encontrar ese equilibrio dentro de la bodega de almacenamiento para optimizar esas existencias que ya tenemos. Integrar los sectores, entonces la comunicación en todas las áreas involucradas en el proceso logístico, entonces compras, entonces ventas, entonces almacenamiento, la flota de vehículos, proveedores, es muy importante integrar todos los sectores de la compañía, digamos que en pro o sí, como en ese funcionamiento de toda el área logística. Para ello, pues es recomendable obviamente utilizar sistemas o software que puedan integrar. Hablamos de pronto de un software hace varias clases que es SAP, que es un rastreo satelital, donde se integra contabilidad, logística, transporte. Entonces, en la medida de lo posible y de lo grande que pueda hacer la compañía, integrar estos sistemas pues que nos pueda facilitar y tener todos los sectores dentro de un mismo sistema. Cumplir los plazos, completamente, digamos que es como la razón de ser del área logística, para no perder pues, la confianza de ese cliente. Entonces, determinar los plazos de entrega, lugares de entrega, pues calculando obviamente las carreteras, las vías de acceso, los percances
o contingencias que se puedan presentar. Entonces hay varios tipos. Hay unos tipos de planeación estratégica que es por tiempos, ¿sí? Por tiempos, pues es el nivel más alto, es el más importante porque pues, de eso se trata, ¿cierto? Poder entregar a tiempo y con las mejores condiciones de calidad nuestros productos o nuestra mercancía, ¿sí? Por lo general, en esta planeación estratégica o planificación estratégica logística se hace ese análisis a largo plazo, evaluando pues todas las evoluciones que hay alrededor de los temas logísticos. Se formulan objetivos globales con periodos de 10 a 20 años. Entonces yo hago una planeación estratégica de cómo proyecto mi compañía dentro de 5 o 10 años. Esa es la planificación estratégica, que viene del concepto planeación estratégica. Cuando yo hablo de esos objetivos globales, ¿a ustedes qué se imaginan? ¿Qué se imaginan dentro de la compañía? Quiero escucharlos. Eso ya es muy común y lo vemos en absolutamente todas las empresas pequeñas, medianas, de logística, de servicios, productoras, en todas las áreas vemos como esos objetivos globales. Cuando hablamos de esos objetivos, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿Qué creen ustedes? Que lo encontramos en las páginas web de las compañías, que los encontramos a las entradas de todas las empresas. ¿Creen ustedes? Para mí son como los objetivos que la empresa o toda institución se coloca a un término pues definido, ¿no? Es como Sí. la meta, el propósito de cumplir todos sus sueños y llegar a un punto de equilibrio en determinado tiempo. Ok, sí, muy bien, Sandrita. Eso tiene un nombre un poco más específico. Rubén, cuéntanos. Yo pienso que esos objetivos globales sería como la visión que tiene cada empresa en cuanto al futuro, ¿cierto? Exactamente, es la visión y la misión. Si ustedes se fijan, en todas las empresas tienen una visión. Nos proyectamos dentro de 5 años, nos proyectamos en los próximos años ser la empresa líder, Esos son los objetivos globales que determinan todas las compañías y obviamente nosotros desde el área logística no podemos estar por fuera porque nos regimos desde la planeación estratégica. Muy bien, es la visión y la misión. La misión, pues, entregar nuestros mercancía a tiempo, en fin, la misión que haya establecido la compañía. Y la visión, cómo nos proyectamos nosotros hacia el futuro dentro de la compañía. Esto, pues, lo hacen los niveles directivos de la compañía, ¿cierto? Esto como que son los dirigentes de las empresas las que se sientan y dicen, bueno, determinemos hacia dónde queremos apuntarle con nuestra mercancía y que todos los niveles jerárquicos de la empresa apunten hacia esa visión que estamos teniendo nosotros de la empresa. Obviamente no lo vamos a profundizar, pero pues tiene que ver mucho con la planeación estratégica, va más hacia el área de administración o hacia las áreas administrativas, pero pues es importante que también tengamos un poco de claridad al respecto. Existe una planificación táctica. Entonces, la planificación táctica parte de esos objetivos globales. Entonces, yo defino un objetivo global a 10 años, pero esa planificación táctica es definir metas más intermedias. Entonces, bueno, entonces yo voy a hacer una planificación o una planeación de la producción para los próximos 6 meses, para el próximo año. Entonces, yo empiezo a diseñar mi estrategia de cómo va a funcionar el área de abastecimiento, cómo va a funcionar producción durante un año, ¿cierto? Entonces hacemos como toda esa planificación táctica para poder cumplir con esos objetivos estratégicos. Por áreas funcionales, entonces está primero el área de ventas, ¿sí? Y esta se basa principalmente en el pronóstico de esas ventas, cómo proyectamos nosotros las ventas de nuestra compañía, también para entender y saber cómo debo yo aprovisionar mi bodega de almacenamiento, mi flota de vehículos y las entregas, que eso es básicamente lo que hace, por ejemplo, las empresas de transporte, por así decirlo, ya sean aéreas o terrestres. Entonces ellos dicen, bueno, en diciembre es una temporada donde la gente viaja mucho. Entonces tengo que hacer una planeación desde mitad de año para saber cuáles son los vehículos con los que cuento, o buses o aviones, cuáles son los horarios en los que se van a movilizar, cuánto tiempo se va a gastar en ir y volver para hacer esos desplazamientos y llevar pues, la gente de un lado a otro. Esa es la planificación de ventas, por así decirlo. Entonces es poder planear cómo se comportan las ventas de mi compañía para también contar
con bodega de almacenamiento, con producto y con flota de transportes. ¿Listo? Entonces hay que hacer pues toda una planeación de las necesidades de nuestras instalaciones de almacenamiento, de nuestros vehículos, de materias primas, de personal también, de costos, ¿cierto? ¿Cuánto me influye esos costos? Pues en ciertas temporadas donde yo sé que mi empresa va a tener más movimiento que otro. Planificaciones de necesidades de material, ¿cierto? Entonces se hace una planeación interna donde la empresa que produce, estoy hablando de empresas productoras que produce, pues empieza a diseñar cuáles son sus necesidades, qué necesito, de qué necesito aprovisionarme para poder cumplir con la producción y posteriormente con esa distribución de mi mercancía. Entonces, materias primas, componentes, productos semiacabados, equipos de producción y repuestos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la producción, qué necesito yo aprovisionar para hacer esa planificación. Planificación de productos, pues también se basa en los productos ya terminados. Entonces, ¿qué necesito yo aprovisionar? ¿Sí? De pronto yo soy una empresa que en el meses de noviembre y diciembre tengo un mayor número de ventas, ¿sí? Porque ya ventas me dice para noviembre y diciembre se duplican o se triplican las ventas de mi producto, entonces debo empezar a aprovisionarme desde meses anteriores cómo hacer esa planificación para poderla almacenar y poderla tener dentro de mi bodega de almacenamiento para poder sacar mi producto. Entonces esto tiene que ver con lotes mínimos, con la lejanía, ubicación de los proveedores también para poder programar que lleguen esas materias primas, las condiciones de entrega de las materias primas y los tiempos, por supuesto, de entrega. Una planificación en la producción, ¿sí? Entonces esto es un plan de producción expresado en unidades físicas. ¿Qué quiere decir? Que diariamente mi línea de producción, tengo 2 líneas de producción, la línea 1 me produce 40 artículos, la línea 2 me produce 20, entonces yo hago una planificación de cuánto producto voy a obtener al día para poder determinar cómo puedo yo abastecer mi bodega y posteriormente lo mismo, hacer esa distribución. Entonces se hace un plan de ventas para la producción, se necesita el plan de ventas, entonces están asociados la capacidad de producción que tiene mi empresa y los cambios en las existencias que tengo en este momento. Entonces, en este momento yo estoy haciendo un plan de producción para dentro de 3 meses. Pero es que mientras yo estoy haciendo el plan de producción para dentro de 3 meses, en este momento tengo unas existencias que están rotando y que están saliendo a la venta. Entonces, debo pronosticar lo que necesito para vender en este momento y lo que voy a necesitar para dentro de 2 o 3 meses. ¿Listo? Entonces, ahí se involucra también toda la parte de ventas. Y la planificación operativa, entonces se divide en una programación general y en la programación de la producción, ¿sí? La programación general pues debe incluir la secuencia de trabajo, ¿sí? Que involucra talleres individuales, entonces no es solamente la producción, sino también cómo me llega la materia prima, en qué momento ingresa, la cantidad de recursos que requiero, entonces materias, productos, mano de obra, equipos, fechas de producción, en fin. Y la programación por producción es generar ese control operativo desde donde se monitorea, ¿sí? Toda la producción diaria de mi compañía. Pues si hay un retraso en una línea de producción porque se dañó alguna maquinaria, porque no llegó el producto, pues eso obviamente se debe ajustar inmediatamente porque va a retrasar la producción de mi producto. Y por supuesto, de lo más importante para nosotros, la planificación del transporte. Planificar qué tipo de vehículos voy a necesitar, en qué momento los voy a necesitar, la frecuencia con los que los voy a necesitar. Entonces, determinar el número de vehículos, la capacidad que tiene cada uno de ellos, las rutas, que van a utilizar estos vehículos para poder distribuir la mercancía. Entonces, recordemos que la base de todo proceso logístico es una planificación minuciosa. De ahí parte todo. Yo no puedo empezar en un área logística con una producción desorganizada, con un programa de ventas que no esté alineado con la producción y que no esté alineado con el área de logística de transporte. ¿Listo, muchachos? ¿Dudas o inquietudes hasta ahí? ¿Todo bien?
Sí, Sí, profe. profe, bien. No, todo muy bien. Listo. Todo claro, profe, hasta el momento. Bien. Listo, entonces veamos esta presentación que es mucho más corta, que habla sobre el control logístico. ¿Listo? Dice, digamos, esto es como si fuera un versículo para nosotros de la Biblia, que nada puede ser controlado si antes no ha sido medido, y que nada puede ser medido si no se cuenta con un parámetro definido o con las herramientas adecuadas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no podemos controlar algo si no tenemos un indicador para poderlo medir, ¿sí? Entonces yo tengo que tener una referencia de cómo medir y controlar esa información que me está llegando. Esto tiene que ver mucho con los KPIs, con los indicadores de gestión, que es una exposición que tiene alguien. Entonces, este control logístico, primero pues hay que conocer obviamente cómo se mueve el mercado, conocer mi mi bodega de almacenamiento, si soy una empresa productora, mi área de producción, ¿cierto? Conocer con qué elementos, herramientas y personal cuento para poder hacer ese control logístico y por supuesto definir una metodología de cómo le voy a hacer seguimiento a todos esos procesos que tiene la empresa, ¿sí? Entonces, dentro de ese control logístico está el área de abastecimiento, ¿sí? Entonces, debo controlar y tener un indicador para medir cómo está siendo monitoreado, por así decirlo, esos requerimientos de materias primas dentro de mi empresa, teniendo en cuenta los tiempos o la rapidez con la que llegue, los costos y la calidad. Entonces, ahí es donde empezamos a hablar de indicadores, en este caso, pues no de gestión, son indicadores de producción, ¿sí? Los fundamentos del control logístico está primero, pues, identificar la cadena de abastecimiento, ¿cierto? De dónde me llegan las materias primas o la mercancía si soy una empresa de distribución. El control dentro de esa cadena de abastecimiento, ¿cómo lo controlo? El control alrededor de la cadena de abastecimiento, ¿sí? Algo muy importante que también se debe tener en cuenta y es la gestión de los stakeholders. ¿Qué es los stakeholders? Son las partes interesadas. Proveedor, cliente interno, cliente externo. Gestión de los stakeholders, de todas las personas o partes interesadas dentro de esa cadena de abastecimiento y, por supuesto, generar una retroalimentación de todo el proceso que se acaba de cumplir. Entonces, la gestión del control, poder controlar a través de los indicadores, es tener una gestión o un control basado en poder definir y actualizar de manera constante o periódica esos indicadores que nos permitan medir la gestión en el área de abastecimiento. Entonces, para las personas que trabajan en el área logística en este momento o en diferentes sectores que también existen KPIs, por supuesto, entonces esos indicadores me dicen, vea, esta semana estamos por debajo del indicador que es al 80%, vamos al 60%, vamos quedados. Esos indicadores me permiten controlar toda la cadena de abastecimiento, ¿cierto? Que es donde nosotros nos movemos, en producción, en el área administrativa, en transporte. Por ejemplo, hay unos indicadores que es el nivel de accidentalidad, que ese es como el más común en todas las empresas. Entonces estamos en 0 en accidentalidad, ¿cierto? Dentro de la compañía o en vehículos. Gestiones de control, entonces está el control de consumo, control del abastecimiento de bienes, creación de lote mínimo y punto de reposición, que hace referencia a los stock que tenemos en la bodega de almacenamiento, y los controles de costos, que hace referencia a los costos de transporte, en la logística internacional, pues que hace referencia a los 5 terms, que ya los vieron, logísticas de salida, costos de mantenimiento y de inventario, también es un indicador, saber cuánto me cuesta el mantenimiento pues, de las herramientas o del inventario y los costos de gestión. También el control del tiempo, por supuesto, definiendo las actividades, cuánto se demora realizar cada una de las actividades dentro de la compañía y los controles de calidad, que son compras, almacén, logística de entrada, logística de salida y los indicadores de cumplimiento de proveedores.
¿Listo? También es importante tener en cuenta una información de seguimiento, pues para facilitar esa gestión logística. Entonces está la de seguimiento, que es la información diaria o semanal para controlar la actividad. Ahí se definen pues unos objetivos. Información de la evolución de la actividad y también la detección de anomalías en el funcionamiento. Eso es un indicador. Y también dentro de esa información es importante controlar la evolución. La evolución es pues, en un periodo de tiempo más largo, anual o mensual, para analizar cómo ha mejorado o empeorado, que esperaría que no, es el proceso como tal. ¿Listo? ¿Por qué se hace? Para saber si realmente sí estoy teniendo mejoras dentro del proceso logístico, si hay cosas que pueda ajustar o que pueda mejorar de lo que ya es bueno, ¿cierto? Y que le implique menores costos a la compañía. ¿Listo, muchachos? Entonces, importantísimo, indicadores de gestión en la planeación logística. ¿Por ahí alguien tiene algo de ese tema de los KPIs? ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Estos son los dos temitas que nos hacían falta